yo conseguí un día los troces de plataforma, los troces de tumba, los dump truck. Ellos traen un sistema atrás montado, se le llama helpers, leaf spring helpers. El trabajo de ellos es montarlos encima de la sopanda de los leaf spring y ayudar para que el camión, cuando tenga peso, no se hunda de atrás y no parezca como si estuviera wheeleando o estuviera para despegar para el cielo. Pero ¿qué pasa? Estos camiones, los rollback, los flatbed, no trajeron ese sistema. Pues yo estuve un tiempo buscando hasta que encontré una persona que estaba vendiendo el diferencial de atrás con ese sistema montado. Me contacté con él y me vendió el sistema aparte. Yo fui a comprar el sistema, bajé a Texas a comprar el sistema de los leaf spring. Ahora yo le voy a añadir eso al camión. Eso no significa que el camión va a subir más o va a bajar más. Eso lo que lo va a ayudar es que cuando le pongas peso pueda aguantar el peso, a nivelarlo y, como quien dice, manejar el peso. Cuando es bien pesado, manejar el peso en la parte de atrás. Es lo único. Es como, ya que yo lo hice heavy duty al frente, ahora yo lo estoy haciendo un poco más fuerte atrás en términos de sopanda. Así que vamos, ya tengo que sacar las gomas. Y lo que tengo que sacar son los U-bolts, sacarlos para afuera y montarle los U-bolts, literalmente montar el kit completo. Y nos fuimos. Vamos allá. Otra cosa que voy a estar cambiando son los espárragos. Los espárragos de las tuercas los voy a estar cambiando, los voy a poner más largos. Ya que él está afuera, voy a aprovechar y los voy a poner más largos para así, si más adelante le quiero montar aros en aluminio o los aros que se conocen como los Alcoa, pues ya están montados los espárragos y no tengo que montarlos, volver a pasar el trabajo. Vamos allá. Será un poquito lubricante para que suavice. Vamos allá. Ya está fuera. Un poquito de paciencia y él sabe. Sacamos esto. Ya tenemos el rodito ahí. Ponemos el bloque. Y ahora ponemos el leaf spring. Checar que todo esto aquí esté limpio. Y lo montamos. Ahí está, ahí cayó. Y encima de eso venimos con esta preciosura. Aquí está. Ya está montado. Ahora a montarle los U-bolts. Cuidado con el cable del ABS. Y ahí está. Nos vamos con el otro. Importante la rosca que esté limpia.
Ahí quedó. Está set. Ahora lo que tenemos que irnos es para abajo a montar las bases. Está limpia. Cuando vayan a montar la base, asegúrense, te lo voy a decir aquí, esto es baby proof o dummy proof. Lo dice aquí front, y esta es la parte tuya de atrás. El más chiquito va para el frente, la parte va para atrás. No lo pongan al revés. En este caso pongo doble arandela en cada tuerca, porque dado que el U-Bolt está un poquito con un poquito de la sal, tú te das cuenta cuando tú lo saques, la sal pudre el metal, obviamente. Pues uno de los U-Bolts, los dos, la rosca está un poco de corrosión, y para que cuando yo esté poniendo la tuerca y vaya a torquear no me toque esa rosca, que sé que no me va a tocar, yo me aseguro ponerle una arandela para bajarle un poquito menos. Ponerle una arandela adicional, eso no le hace daño, al contrario, más torque le puedes meter. Ya está puesto. Ahora lo que tengo que es poner la base. Otra cosa que yo le he hecho cuando esté montándolo, yo le he hecho anti-seize a la rosca. Every word I move so restricted like an adjective. I got a vendetta against people who backed it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't nasty. Slow, speaking fast, knock the roast, I can blast it. I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say in the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I'm never done it myself, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take. Ahora con un martillo por el sonido. Por el sonido yo sé más o menos. A ver si está ya apretado. Yep, sólido. Por el sonido yo sé si... Por el sonido literalmente tú sabes si un tornillo está suelto. Una de las inspecciones cuando tú estás haciendo DOT inspection, si alguno de ustedes le ha hecho DOT inspección, ellos van a la quinta rueda o van al chasis y le dan. Y es chequeando el sonido. Si escuchan un ting, es que el tornillo está suelto. Si escuchan un dum sólido, es que el tornillo está apretado. ¿Vieron? Yep. Y la marca está tapada donde estaba anteriormente. La marca acá también está tapada, que es la que yo busco, está aquí, está tapada. Estamos sólidos. Ahora lo que falta aquí es, me quedó un poco virada, por eso es lo de menos. No me quedó virada, soy yo que estoy mirando mal. Me quedó bien. Nada, ahora es montar los ganchos de aquí, que son los stoppers, los helper stoppers, que van aquí. Aquí van puestos ellos. Van puestos ellos ahí. Los que tenía este kit, dos estaban podridos y uno estaba medio malo, yo no los cogí. Pero conseguí un sitio que por 15 pesos me los vende cada uno. Obviamente no son originales, si fueran originales creo que están en 40 cada uno. Pero los conseguí un sitio que los tiene de reemplazo. Son aftermarket, eso es un metal lo que va ahí. Anyway, lo que tengo que esperar ahora que me llegan, los monto y ya esto está montado completo. Eso, y lo próximo que voy a estar cambiando son los espárragos. Si ustedes miran, estos espárragos son para los aros de metales. Los famosos dicen lata, metal, steel. Y los espárragos son cortos. Si tú le pones aros Alcoa,
no te van la tuerca no va a agarrar aquí, dado que el espárrago es muy corto y los aros Alcoa son anchos. So, al igual que si tú pones los aros de metal y le tratas de poner los centros que en aniquilado que vienen, cuando tú le vas a poner lo que cubre la tuerca, que es aniquilada, que son le llaman las espigas o el cover de la tuerca, no va a agarrar porque el espárrago es muy corto. Lo que queda por fuera de la tuerca es poquito. Y también aquí en Estados Unidos el DOT tú necesitas que te quede por lo menos 2 a 3 threads por fuera. Te pide el DOT. So, yo lo que voy a hacer es que los voy a cambiar. Estoy esperando que me lleguen y los voy a poner los 5. En total de largo son 5 pulgadas. 5 pulgadas de largo desde atrás hasta el frente son 5 pulgadas. So, viene quedándome por fuera casi 4 pulgadas, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, queda como 4 pulgadas por fuera o 4 y media por fuera. Y eso es suficiente para poner aros Alcoa. Y si pongo los steel, que es lo que tiene ahora mismo, me va a dar suficiente para poner los covers. Y ya que lo tengo fuera, los monto todo y salgo de eso. Y si más adelante consigo un buen deal con unos aros Alcoa, se los encajo y no me tengo que preocupar que le tengo que cambiar los espárragos. Eso es la ventaja. Nada, ya le hicimos upgrade a la suspensión de atrás. La suspensión de frente ya lo vi en otro video. Yo le saqué el eje de 8000 y le monté un eje de 10000 al frente. El frente ya está fuerte y atrás estamos sólidos. Así que vamos para el próximo proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tenemos aquí hoy? Vamos a estar cambiándole los espárragos al diferencial de atrás del International. ¿Qué pasa? Estos son los espárragos que trae de fábrica. Mira lo corto que son. Y estos son los espárragos que yo le voy a estar montando. Miren la diferencia. ¿Vieron la diferencia? So, estos son mucho más largos y van a entrar y me van a ayudar a agarrar la tuerca cuando yo monte los tapabocinas. No tapabocinas, los centros. Y si quiero montar unos aros Alcoa, estos van a caber ahí. Solamente tengo que entrarlos y meterlos ahí. Bueno, vamos a sacar estos espárragos. Cambio los espárragos, hay 1000 maneras de hacerlo. Esta es la manera que yo lo hago. Yo lo que hago es que uso la misma tuerca. Esta tuerca yo no la pienso, yo voy a montar tuercas nuevas, so que no me preocupa la tuerca. Lo que yo estoy protegiendo es la rosca del espárrago, por si en un momento, en una emergencia, tengo un camión que necesito un espárrago, los tengo de spare, porque cada espárrago, dependiendo del size, el tamaño, el modelo, están desde 5, 7 hasta $10 cada uno. So, ponte a ver que hay aquí 10 por 10, ¿cuánto es? $100. $100 literalmente aquí. So, yo guardo $100, literalmente aquí, yo guardo estos espárragos y en una emergencia los tengo ahí guardados. Por eso yo le protejo la rosca. Pero si a ti no te interesa proteger la rosca ni nada, no tienes que usar la tuerca, le puedes dar por aquí mismo y él va a salir. Somos para el próximo. Un toque y él se va. Se fue. Ya vieron, 2 cantazos. No se da 2 cantazos. Lo que hago es que le doy un poquito para atrás, así poder soltar la tuerca. It's not a game, it's a rich thing.
toditos. Mire. Ahí está. Y esto está afuera. Vamos para la parte más fácil, que es montarlo. Vamos allá. A montar estos Woodstock. Estos son los que yo estoy montando, 4,5 de largo. No es difícil. Ya vieron cómo lo saqué. Así mismo los monto para atrás. Ya ellos vienen con un tipo de coat. Yo no le he hecho nada, porque tú necesitas que esto entre a presión ahí y se mantenga fijo. Por ende, yo no le he hecho nada, porque yo quiero que se queden cis allá adentro. Para sacarlo eso no importa, para sacarlo con el marrón no importa, por más cis que esté, esto va a salir. Así que esa es mi lógica detrás de todo. Yo le busco que caiga en las vías que estaba allá anteriormente y utilizo esta herramienta OEM Tools 24235. Este es el número de piezas, ustedes la pueden conseguir 24235, 24235. Con este número de piezas, con este brand consiguen esto. Y eso es lo que te va a hacer la vida fácil, sumamente fácil. Ya vieron cómo lo saqué y ya vieron cómo yo los instalo con esa herramienta. Ahora a seguir montando los demás. Bueno, ya monté todo, la mayoría. Lo que me faltan son 3 Woodstock. Bueno, no grabé completo porque pues literalmente es repetitivo. El procedimiento es repetitivo. No es nada diferente. Tampoco los quiero aburrir. Con eso terminamos de montar todos los espárragos. Ya vieron cómo quedó. El trabajo es fácil, no es difícil. Ya vieron cómo se sacó, cómo se montaron, las herramientas que utilice, los tricks and tips que yo hago. No es tan complicado. Para el otro lado, no voy a grabar el otro lado porque es lo mismo que hice aquí. Así que déjame terminar el otro lado. El regreso en breve, no se me vaya. Bueno, vamos a montar las bases que me quedan de los Helpers Spring que le monté a esta guagua. Las bases que yo te traje de ese kit me estaban podridas y conseguí un sitio nuevas, me las vendieron a un precio sumamente barato, donde decidí montárselas nuevas porque no me quiero correr el chance de montarlas usadas ya que están podridas. Ellas tienden a podrirse dependiendo donde tú vivas, por el weather, la sal que le echan en las carreteras, las pudre. Le estoy montando tornillos grado 8. Para asegurarme no tener problemas con ellos. Este va aquí. Bueno, voy a buscar ahora aquí para levantar esto un poco y así poder poner el tornillo que le falta. Bueno, ya está montado este. Monto el de la allá y después torqueamos con un torque wrench. Yo estoy pesando de 50 a 75 libras. Vamos allá. Vamos allá. Lo mismo aquí. Vamos a levantar esto. Pero primero ajustar Debemos ajustar los primeros. Ya terminamos, ya vieron todos los espárragos puestos, los ángeles están puestos, el otro lado es lo mismo, ya está puesto. Ahora lo que hago es torqueo, montamos goma. Así que nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Ya vieron este upgrade que yo le hice para hacerla más heavy duty. Como expliqué en el comienzo del video, esto va a ayudar a balancear cuando cargues pesado en estas grúas. Esto es un buen upgrade que ustedes pueden hacer. Espero que les hayan gustado el video. Así que share, like y subscribe. Y vamos a seguir subiendo contenido. Se me cuida, mi gente.